Hola, mi nombre es Daniel. Tengo 26 años. Hace 3 meses me estaba quedando en la habitación de invitados de mi mejor amigo, intentando encauzar mi vida. Entonces, una mañana, estoy en la ducha, todo lleno de vapor, el agua escurriéndose por mi espalda, y su madre entra. Se quedó allí, de pie, con su bata de algodón blanca, mirándome a través del cristal esmerilado, y me hizo la pregunta que lo arruinaría todo. ¿Te gustan las mujeres mayores? Todavía recuerdo lo tranquila que sonaba su voz, como si me preguntara si quería café. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Todavía recuerdo la pregunta exacta, palabra por palabra, la forma en que sonó su voz en aquel baño lleno de vapor, casual y peligrosa al mismo tiempo. ¿Te gustan las mujeres mayores? Eso fue lo que me preguntó Laura, de pie, con su bata de algodón blanca, mientras yo estaba desnudo en su ducha, vapor por todas partes, agua escurriéndose por mi espalda, y yo, mirándola a través del cristal esmerilado como un idiota. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar por donde realmente todo comenzó. Era la primera semana de junio cuando llegué a la entrada de la casa de Josh, mi mejor amigo desde el instituto. Sus padres tenían esta casa en Monteclaro. Ya saben, de esas, un gran chalet señorial blanco con el césped impecable, luces con sensor de movimiento, esos buzones de latón que parecían sacados de una revista de decoración y que seguro costaban más que mi alquiler. Yo tenía 26 años y estaba sin Blanca. Vivía al día, con lo justo para llegar a fin de mes, en un trabajo sin futuro en un almacén. Mark, el padre de Josh, me había ofrecido ayudarme a conseguir una entrevista en su empresa de suministros dentales, un trabajo de oficina, el tipo de empleo que venía con beneficios sociales y un futuro. Todo lo que tenía que hacer era quedarme en su habitación de invitados un par de meses mientras ponía orden en mi vida. Parecía bastante sencillo. La puerta principal se abrió antes de que yo llamara. Josh salió sonriendo, con el mismo pelo revuelto que tenía desde que éramos críos. Detrás de él, fue entonces cuando la vi por primera vez. Laura, 45 años, pelo castaño rojizo recogido en una de esas coletas informales que, de alguna manera, se veían elegantes, unos vaqueros que le sentaban a la perfección, una camisa blanca de botones con las mangas remangadas, se secaba las manos en un paño de cocina y me sonreía como si fuera de la familia. Daniel, dijo, y su voz era cálida pero controlada, casi profesional. Bienvenido a casa, no bienvenido a nuestra casa, simplemente bienvenido a casa. Debí haber prestado atención a eso. Mark apareció detrás de ella, un apretón de manos firme, hablando de mi currículum y de la entrevista que me había conseguido. Era el tipo de hombre que usaba polos los fines de semana y consultaba el móvil durante las conversaciones. Exitoso, distraído, el tipo que solucionaba los problemas con dinero en lugar de con tiempo. La habitación de invitados está arriba, dijo Josh, agarrando mi bolsa de viaje. El baño es compartido, eso sí. Espero que no te importe. Les seguí dentro. La casa olía a limpio, no a productos químicos, simplemente a limpio. Flores frescas, algo cítrico que no lograba identificar. Todo era blanco y de color crema. Perfecto, demasiado perfecto. La habitación de invitados estaba al final del pasillo, pequeña pero agradable. Una ventana que daba al jardín trasero. El baño estaba justo al lado. Josh me enseñó las toallas, de algodón blanco de rizo de alta calidad, que probablemente costaban más que mi factura mensual del supermercado. La puerta se encalla un poco, dijo, moviendo el picaporte del baño. Tienes que girarlo bien para cerrarla con llave. Mamá siempre dice que le pedirá a papá que lo arregle, pero... Se encogió de hombros. Esa cerradura rota. Si hubiera sabido a qué conduciría, quizás la habría arreglado yo mismo esa primera noche, pero no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo?
La cena fue incómoda, como suelen ser estas situaciones. Mark preguntando por mis planes de carrera. Laura sirviendo un pollo perfectamente preparado que yo estaba demasiado nervioso para probar. Josh intentando llenar el silencio con historias sobre nuestros viejos amigos. Me senté allí, sintiéndome un intruso en su mesa del comedor con la vajilla de gala y las servilletas de tela. Nos haces un favor a nosotros, dijo Laura cuando intenté darles las gracias de nuevo. Esta casa está demasiado tranquila solo con nosotros tres. Nosotros tres, como si Josh todavía viviera allí. Pero no era así. Él tenía un piso en el centro de la ciudad. Solo estaba de visita el fin de semana para ayudarme a instalarme. Después de cenar, Laura empezó a recoger los platos. Me levanté para ayudar, pero Mark me detuvo con un gesto. Privilegios de invitado, dijo. Además, Laura tiene su propio sistema. La observé moverse por la cocina, eficiente, elegante, apilando los platos en el lavavajillas como si lo hubiera hecho 10,000 veces antes. Me pilló mirándola y sonrió, pero era diferente de la sonrisa de bienvenida, más pequeña, más reservada. Esa noche, me tumbé en la cama de invitados escuchando cómo la casa se acallaba a mi alrededor. Pasos en la tarima, el zumbido distante del frigorífico abajo, un reloj tic-taqueando en algún lugar, y a través de las paredes delgadas, voces amortiguadas del dormitorio de Mark y Laura. No distinguía las palabras, solo el tono, su voz, seca y práctica, la de ella, más tranquila, más paciente de lo que probablemente se sentía. Luego, el silencio. Me dormí preguntándome cómo sería compartir cama con alguien durante 20 años y seguir sin tener nada que decirse. La Something. Mañana siguiente lo cambió todo. Me desperté alrededor de las 7. La casa estaba en silencio. Mark ya se había ido a trabajar. Josh había vuelto a la ciudad. Solo yo y Laura en todo aquel espacio blanco. Agarré mi toalla y me dirigí al baño. Abrí la ducha tan caliente como pude soportarla. La presión del agua era increíble. Nada que ver con mi antiguo piso, donde tenías suerte si conseguías un chorrito templado. Llevaba quizás 5 minutos cuando oí el picaporte tintinear. Luego se abrió. Me quedé helado, el agua escurriéndose por mi cara, vapor por todas partes, y allí estaba ella, Laura, de pie en el umbral, con su bata de algodón blanca, el pelo suelto sobre los hombros. Debería haberse sobresaltado, debería haber cerrado la puerta de golpe y haberse disculpado. Debería haber hecho lo que cualquier persona normal haría al entrar accidentalmente y ver al amigo de su hijo desnudo en la ducha. En cambio, se quedó allí durante 3 segundos que parecieron 3 horas, mirándome a través del cristal esmerilado. Luego me hizo la pregunta que me perseguiría durante los siguientes 2 meses. ¿Te gustan las mujeres mayores? Su voz era serena, casi curiosa, como si me preguntara si quería café. Abrí la boca, pero no salió nada. La ducha seguía corriendo, el vapor seguía elevándose entre nosotros, y Laura se quedó allí, esperando una respuesta a la pregunta más peligrosa que me habían hecho nunca. Yo logré decir finalmente. Olvídalo, dijo, dando un paso atrás. Creí que Josh estaba aquí. La puerta se cerró con un clic. Me quedé bajo aquella agua caliente otros 10 minutos, pero no podía borrar lo que acababa de pasar. La forma en que me había mirado, la forma en que había esperado mi respuesta, la forma en que había dicho olvídalo, como si ya supiera lo que yo habría dicho. Cuando por fin bajé, ella estaba en la cocina, vestida con ropa de deporte, el pelo recogido de nuevo, haciendo café como si nada hubiera pasado. ¿Buena ducha?, preguntó sin mirarme. Sí, gracias. Josh ha mandado un mensaje. Dejó algo de su ropa vieja de trabajo en el armario de invitados. Pensó que quizás la querrías para tu entrevista. Su voz profesional de nuevo, educada, distante, pero cuando me entregó una taza de café, sus dedos
Rozaron los míos por un segundo más de lo necesario. Pasé todo el día pensando en ello. La pregunta, la forma en que se había quedado allí, la forma en que su bata se había abierto ligeramente por el cuello cuando se apoyó en el marco de la puerta. Me dije a mí mismo que fue un accidente, un malentendido. Quizás realmente había pensado que Josh estaba allí. Pero esa noche, tumbado en la cama, la oí pasar por mi puerta camino del baño. Pasos lentos y deliberados, y cuando oí que la ducha empezaba a correr, me encontré escuchando el sonido de ese picaporte rebelde. Nunca llegó, pero seguí escuchando de todos modos. Los días siguientes cayeron en una rutina. Mark se iba temprano a trabajar. Laura hacía lo que hacen las señoras acomodadas de los barrios residenciales durante el día: reuniones benéficas, el gimnasio, hacer la compra en ese supermercado gourmet donde la conocen por su nombre. Empecé mi búsqueda de empleo en serio, actualicé mi currículum, hice llamadas. La entrevista corporativa que Mark me había conseguido todavía tardaba una semana, pero quería estar preparado. Laura me ayudó sin que se lo pidiera. Dejaba artículos sobre consejos para entrevistas en la encimera de la cocina. Se aseguraba de que hubiera buen café por la mañana. Un día volví a casa y encontré mi única camisa presentable limpia y planchada, colgada en mi puerta. La tintorería, dijo cuando le di las gracias. Iba de todos modos, pero yo había visto el recibo en la encimera de la cocina. Había hecho un viaje especial. Esas pequeñas atenciones empezaron a acumularse: la forma en que me guardaba las sobras cuando llegaba tarde de trabajar, cómo bajaba el volumen de la televisión cuando yo hablaba por teléfono en el salón, el hecho de que mi tipo de yogur favorito empezó a aparecer en la nevera. Mark nunca parecía darse cuenta. Estaba ocupado con el trabajo, el golf, su móvil. Cuando estaba en casa, mantenía una conversación educada sobre mi búsqueda de empleo, pero su atención siempre estaba en otra parte. Josh llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. ¿Qué tal te trata mi madre?, me preguntaba, y yo le decía: genial, realmente genial, lo cual era cierto, pero no era toda la verdad. Toda la verdad era que estaba empezando a esperar con ganas esos momentos en los que estábamos solo Laura y yo en aquella casa grande y silenciosa, cuando ella me preguntaba cómo había ido mi día y realmente escuchaba la respuesta, cuando se ponía a mi lado en la encimera de la cocina, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, ese aroma cítrico que parecía seguirla a todas partes. Toda la verdad era que estaba empezando a sentir algo por la madre casada de mi mejor amigo, y estaba bastante seguro de que ella lo sabía. Los encuentros nocturnos comenzaron aproximadamente una semana después de mi llegada, inocentes al principio. Yo bajaba a medianoche a por agua y la encontraba en la cocina, copa de vino en mano, leyendo algo en su móvil. ¿No puedes dormir?, me preguntaba. Algo parecido. Ella se servía un poco más de vino. Nunca me ofrecía. Ambos sabíamos que eso cruzaría una línea, pero se quedaba y hablaba mientras yo cogía mi agua. Temas seguros: cómo me estaba adaptando a la casa, si echaba de menos mi antiguo piso, qué opinaba del barrio, pero bajo la conversación segura había algo más: la forma en que se apoyaba en la encimera, relajada de una manera que nunca parecía estarlo durante el día, cómo su voz se volvía más suave después de las 9 de la noche. El hecho de que se había cambiado la ropa de día por unos pantalones de yoga y un jersey holgado que se le resbalaba constantemente por un hombro. ¿Sabes?, dijo una noche, nunca pensé que me gustaría tener a alguien más en casa. Mark viaja a veces. La casa se queda muy tranquila. Josh nunca mencionó eso. Josh no lo sabe. No me quejo. Agitó el vino en la copa. El hielo tintineó suavemente. ¿Piensas mucho en el futuro?, preguntó. ¿Dónde estarás dentro de 5 años? Intentando averiguarlo. Yo solía tenerlo todo planeado, dijo. Universidad, matrimonio, hijos, la casa perfecta.
Listo, 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 listo. Tomó un pequeño sorbo. ¿Y luego qué? Tienes 45 años y has logrado todo lo que se suponía que debías lograr, pero sigues sintiendo que estás esperando a que tu vida de verdad comience. No supe qué decir a eso, así que solo escuché. Lo siento, dijo, dejando la copa. El vino me pone filosófica. Está bien, me gusta escuchar lo que piensas. Entonces me miró de verdad, y por un segundo, la cuidadosa distancia que mantenía durante el día desapareció por completo. Eres un buen oyente, Daniel. La forma en que dijo mi nombre, suave y cautelosa, hizo que algo se retorciera en mi pecho. Debería irme a la cama, dijo. Sí, yo también. Pero ninguno de los dos se movió durante otros 30 segundos. Solo nos quedamos allí en la tenue cocina con el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, aclaró su copa de vino y subió las escaleras. Esperé hasta oír que se cerraba la puerta de su dormitorio antes de seguirla, pero al pasar por el baño, noté algo. El picaporte estaba girado completamente a la izquierda, en posición de cerrado. Alguien había arreglado la cerradura. A la mañana siguiente, Mark ya se había ido cuando bajé. Laura estaba en la isla de la cocina, vestida para otra reunión benéfica, leyendo algo en su tableta. ¿Dormiste bien? Preguntó. Bien. ¿Y tú? Como un bebé, pero tenía unas ojeras bajo los ojos que decían lo contrario. Me entregó una taza de café de viaje. Tienes esa entrevista telefónica a las 10, ¿verdad? Lo había mencionado hacía 3 días. El hecho de que lo recordara volvió a enviarme esa sensación cálida al pecho. Gracias, lo harás genial. Cuando lo dijo, me puso la mano en el antebrazo, solo por un segundo, solo un pequeño toque de ánimo, pero sus dedos estaban fríos por su café con hielo de la mañana, y los sentí incluso después de que los retirara. Mark volvió a casa temprano ese día. Oí su coche en la entrada alrededor de las 3, luego su voz en la cocina. ¿Dónde está Daniel? Preguntó. Entrevista de trabajo, dijo Laura. Por teléfono. Lleva como 1 hora arriba. ¿Qué tal va eso? ¿La búsqueda de empleo? Muy bien. Ha conseguido 3 llamadas esta semana. Bien, bien. Una pausa. Marisa Casas mencionó que lo ha visto entrar y salir a horas intempestivas. La señora Casas, la vecina, sesentona y siempre en su balcón con un libro que nunca parecía leer de verdad. ¿Horas intempestivas? La voz de Laura adquirió ese tono educado y cauteloso. Tardes, madrugadas. Creo que solo estaba charlando. Está buscando trabajo, Mark. Por supuesto que su horario es un poco impredecible. Cierto, por supuesto, pero desde el pasillo de arriba pude percibir algo en el tono de Mark. No era del todo sospecha, aún no, pero sí atención, esa clase de atención que detecta patrones. Me aseguré de bajar mientras él todavía estaba allí. Le di la mano, le conté sobre la entrevista telefónica, le pregunté por su día, cosas normales, amigable, pero le pillé observándonos a Laura y a mí cuando creía que no le veíamos, la forma en que ella me tendía una botella de agua sin que yo la pidiera, cómo yo me hacía a un lado automáticamente cuando ella necesitaba coger algo del armario detrás de mí. Pequeñas cosas, cosas automáticas, esa cómoda familiaridad que normalmente tarda más de 10 días en desarrollarse. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás? Preguntó Mark. ¿Antes de encontrar un sitio? Un par de semanas, quizás. Depende de la situación laboral. No hay prisa, dijo Laura rápidamente. De verdad, eres bienvenido el tiempo que necesites. Mark asintió, pero su sonrisa era diferente, más educada, más cautelosa. Esa noche no hubo conversación de medianoche en la cocina. Laura estaba en la cama cuando bajé a por agua. La casa se sentía diferente,
como si alguien hubiera encendido las luces y de repente todos pudiéramos ver cosas que se habían ocultado en las cómodas sombras. Me tumbé en la cama escuchando voces de su habitación de nuevo. Esta vez pude distinguir algunas palabras. Mark haciendo preguntas que no lograba escuchar del todo. Las respuestas de Laura, pacientes pero cansadas. Luego, el silencio. Y me di cuenta de que cualquier equilibrio cuidadoso que Laura y yo habíamos mantenido estaba empezando a tambalearse. La oferta de trabajo con el contacto de Mark llegó un miércoles. Buen sueldo, beneficios sociales, todo lo que había estado esperando. El contacto de Mark había cumplido y de repente un futuro real se extendía ante mí como un camino por el que de verdad podía verme viajando. Debería haber estado celebrando. En cambio, me encontré sentado en mi coche en el aparcamiento de la empresa, mirando la carta de oferta y pensando en la cara de Laura cuando le dijera que me mudaría. La búsqueda de piso había sido, en el mejor de los casos, a medias. Había mirado algunos sitios, hecho algunas llamadas, pero nada me convencía. Demasiado caros, demasiado lejos del trabajo, demasiado algo. Seguía poniendo excusas para quedarme una semana más en aquella habitación de invitados. Pero el trabajo lo cambió todo. Lo hizo real. Volví a casa esa tarde con la radio apagada, ensayando cómo daría la noticia. Profesional, agradecido, dispuesto a seguir adelante con mi vida. Laura estaba en la cocina cuando entré. Me miró la cara y lo supo. Lo conseguiste. Lo conseguí. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¡Qué maravilla, Daniel! De verdad, Mark se alegrará mucho. Empezaré a buscar un sitio este fin de semana, algo cerca de la oficina. Claro. Se volvió a lo que estuviera preparando para la cena. Pollo otra vez, siempre perfectamente sazonado, perfectamente a tiempo. ¿Cuándo quieren que empieces? En 2 semanas. Entonces, hay tiempo de sobra. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras se movía por la cocina, y cuando alargó la mano para coger su copa de vino de la encimera, el hielo tintineó como campanitas. Esa noche, Mark llegó a casa con comida para llevar de un restaurante de fusión asiática de esos caros del centro. Una cena de celebración, la llamó. Nos sentamos alrededor de su mesa del comedor, comiendo fideos pad thai en envases que seguramente costaban más de lo que yo gastaba en la compra semanal. Estoy orgulloso de ti, dijo Mark, levantando su jarra de cerveza. Has trabajado duro para esto. Gracias a ti, no sabes cuánto... No hay de qué. Solo devuélvele el favor a la vida algún día. Laura estuvo callada durante la mayor parte de la cena. Hizo las preguntas correctas, los comentarios apropiados, pero algo no andaba bien, como si estuviera interpretando el papel de anfitriona, atenta en lugar de serlo de verdad. Después de que Mark subiera para devolver unas llamadas de trabajo, yo empecé a recoger la mesa. Laura estaba en el fregadero, rascando los platos. ¿Estás bien? Pregunté. Bien, solo cansada, pero cuando me entregó un plato para que lo secase, sus dedos rozaron los míos y se quedaron un instante de más. No fue un accidente esta vez, fue intencionado. Laura, lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. Terminamos de fregar en silencio. El ritmo familiar que habíamos desarrollado en las últimas 3 semanas, ella lavando, yo secando, lo suficientemente cerca como para poder oler ese perfume cítrico mezclado con el jabón de fregar y el aroma persistente de la cena, lo suficientemente cerca como para que, cuando se estiró para guardar algo, su hombro se apoyara en mi pecho, lo suficientemente cerca como para que, al girarme para colgar el paño de cocina, acabáramos uno frente al otro con apenas 15 centímetros de distancia. Ninguno de los dos retrocedió. Esto es peligroso, susurró. Lo sé. Mark está arriba. Lo sé, pero aún así no nos movimos. Nos quedamos allí en su cocina perfecta con el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared
que se llevaba segundos que no podíamos recuperar. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. No lo sé. Sus ojos bajaron a mi boca, luego volvieron a subir. Probablemente deberías buscar piso este fin de semana. Probablemente. ¿Daniel? Sí. Cuando encuentres un sitio, ¿me dirás la dirección? La pregunta me golpeó como un mazazo, porque debajo de ella había otra pregunta, una peligrosa. ¿Por qué? No lo sé. Solo quiero saber dónde estás. Arriba, una puerta se cerró. La voz de Mark llegó desde el pasillo, hablando por teléfono con alguien sobre pedidos de material dental y horarios de entrega. El sonido rompió el hechizo en el que habíamos estado. Laura retrocedió, alisándose la blusa. Debería ir a ayudarle con esas llamadas, dijo. Claro, pero al pasar junto a mí camino de las escaleras, se detuvo. Puso su mano en mi pecho, justo sobre mi corazón, solo durante 2 segundos, el tiempo suficiente para que sintiera el calor de su palma a través de mi camiseta. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Me quedé en la cocina otros 10 minutos, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que Mark lo oiría arriba. Cuando finalmente subí a mi habitación, oí voces a través de la pared de su dormitorio, bajas al principio, luego más animadas, no discutiendo exactamente, sino hablando de algo serio. Oía fragmentos a través del fino pladur. Mark diciendo algo sobre plazo y apropiado. La voz de Laura, demasiado baja para distinguir las palabras, pero con ese tono cuidadoso y paciente que usaba cuando se esforzaba mucho por no perder los nervios. Luego, el silencio. Me quedé allí mirando fijamente al techo, sabiendo que la conversación que acababan de tener era sobre mí. A la mañana siguiente, Mark ya se había ido cuando bajé. Una reunión temprana, según la nota que Laura había dejado en la encimera junto a mi café. Ella no estaba a la vista, pero oía la ducha correr arriba. Me senté en la isla de la cocina, bebiendo un café con la fuerza justa, y traté de convencerme de que la noche anterior no había sucedido, de que el momento junto al fregadero fue solo mi imaginación, de que la forma en que me había tocado el pecho fue solo amistosa. Pero entonces oí la puerta del baño abrirse arriba, pasos en el pasillo y algo que me heló la sangre, el sonido de ese pomo de la puerta que se atascaba al girar. Ya estaba a mitad de las escaleras antes de poder detenerme, moviéndome en silencio, como un ladrón en la casa donde era un invitado. La puerta del baño estaba abierta, el vapor flotaba hacia el pasillo, y la voz de Laura, suave y sorprendida. Oh, debería haber seguido caminando. Debería haber ido a mi habitación y haber fingido que no había oído nada. Debería haber hecho lo que cualquier persona razonable haría. En cambio, me detuve en lo alto de las escaleras. ¿Daniel? ¿Llamó ella? Sí. ¿Podrías... ¿Podrías pasarme mi albornoz? Lo olvidé en la cama. Miré por el pasillo. La puerta de su dormitorio estaba abierta. El albornoz blanco de algodón reposaba sobre la cama deshecha como una invitación a cruzar todas las líneas que habíamos estado evitando cuidadosamente cruzar durante 3 semanas. Claro, me oí decir. Caminé hacia su dormitorio. Cogí el albornoz. Olía a ella. Ese perfume cítrico mezclado con algo más suave, más íntimo. Cuando me di la vuelta, ella estaba en la puerta del baño, envuelto en una de esas toallas blancas y gruesas, el pelo oscuro y mojado alrededor de sus hombros. Gracias, dijo, tomando el albornoz, pero en lugar de cerrar la puerta, se quedó allí, mirándome de la misma manera que aquella primera mañana cuando me preguntó sobre mujeres mayores. Laura, sigo pensando en lo que dijiste, en lo que habría pasado si hubieras respondido a mi pregunta. La toalla estaba bien ajustada a su alrededor, pero podía ver gotas de agua en su clavícula, la curva de su cuello, donde el pelo se había retirado. No podemos, dije. Lo sé. Mark, lo sé. Pero ella se acercó.
lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su piel, templada por la ducha. Una respuesta, dijo. Eso es todo, solo para saber. Laura, no me preguntes eso. ¿Te gustan las mujeres mayores, Daniel? La misma pregunta, pero esta vez en el pasillo entre nuestras habitaciones con su marido, en el trabajo y nadie más en la casa. Esta vez, cuando mi respuesta podría cambiarlo todo. Sí, susurré. Ella cerró los ojos como si sintiera dolor. ¿Te gusto? Sabes que sí. Dilo. Me gustas. Me gustas tanto que me está volviendo loco. Cuando abrió los ojos de nuevo, tenía lágrimas en ellos. No podemos hacer esto, dijo. Lo sé. Tienes que encontrar un piso este fin de semana. Lo sé. Y cuando lo hagas, tendremos que fingir que este verano nunca pasó. Lo sé, pero seguíamos allí, demasiado cerca, todavía respirando el mismo aire cálido y húmedo que olía a su champú y al peligro que ambos fingíamos no querer. Laura, sí, si las cosas fueran diferentes, no lo son, lo sé, pero si lo fueran... Alargó la mano y me tocó la cara, solo la punta de sus dedos en mi mejilla, la primera vez que realmente me había tocado desde aquel breve momento sobre mi corazón la noche anterior. Si las cosas fueran diferentes, susurró, estarías en un buen lío. Me incliné un poco hacia su toque, lo suficiente para hacerle saber que el lío era exactamente lo que quería. Entonces lo oímos, una puerta de coche que se cerraba de golpe en el camino de entrada. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Mark, respiró. Ambos nos quedamos helados por un segundo, su mano todavía en mi cara, yo de pie en el pasillo con la camiseta de ayer, ella solo envuelta en una toalla. Vete, susurró con urgencia. Vete. Retrocedí hacia mi habitación mientras ella desaparecía en el baño, la puerta cerrándose con un clic tras ella. Oí el cerrojo girar justo cuando la puerta principal se abría abajo. ¿Laura? La voz de Mark subió por las escaleras. Olvidé mi carpeta de presentación. Estoy en la ducha, contestó ella, con la voz perfectamente normal. Bajo en un minuto. Me metí en mi habitación y cerré la puerta en silencio, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Ese fue el momento en que supe que estábamos en verdaderos problemas. No por lo que había pasado, sino por lo cerca que habíamos estado de dejar que sucediera. Lo fácil que habría sido besarla en ese pasillo. Cuánto lo había deseado, cuánto ella me había deseado a mí. Ese fin de semana lo pasé buscando piso con la concentración que debería haber tenido semanas antes. Encontré un piso decente de un dormitorio a unos 20 minutos de mi nuevo trabajo. Limpio, asequible, disponible de inmediato. Firmé el contrato de alquiler ese domingo por la tarde. Cuando se lo conté a Laura y Mark en la cena, ambos parecieron aliviados. Mark empezó a hablar de ayudarme con la mudanza, ofreciéndome su furgoneta. Laura asintió, sonrió y dijo todas las cosas correctas sobre lo emocionante que era tener mi propio lugar. Pero más tarde, mientras empacaba en mi habitación, ella apareció en el umbral. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. No tengo mucho. Ella entró de todos modos. Empezó a doblar la ropa que había dejado esparcida sobre la cama. Los mismos movimientos eficientes que usaba para todo lo demás, pero más lentos, como si intentara que la tarea durara más. ¿Cuándo? Preguntó. El martes, después del trabajo. Eso es pronto. Parecía el momento adecuado. Trabajamos en silencio un rato, ella doblando, yo metiendo cosas en mi bolsa de lona. La habitación ya se sentía diferente, menos temporal, más como si yo estuviera de paso. Daniel, sí, quiero que sepas, estas últimas semanas dejó de doblar y se sentó en el borde de la cama. Han sido las mejores que he tenido en mucho tiempo. Laura, no estoy tratando de hacerlo más difícil, solo necesitaba que supieras eso, lo que trajiste a esta casa.
¿Cómo me hiciste sentir yo misma de nuevo? Me senté a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para ver la tristeza en sus ojos. Tú también me hiciste sentir yo mismo, dije, como la persona en la que podría convertirme en lugar de la persona que he sido. Ese trabajo te sentará bien. Sí, creo que sí. ¿Y el piso? Está bien, te gustaría. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas, la implicación colgando entre nosotros como humo. ¿A mí? Preguntó suavemente. Laura, no. Lo sé, lo siento. Volvió a doblar la ropa, pero sus manos temblaban de nuevo. Probablemente debería mantenerme alejado de tu barrio, dije. Probablemente. Y probablemente deberías borrar mi número. Probablemente, pero ambos sabíamos que no lo haría. Igual que yo, sabía que a veces pasaría por su calle, aunque no debería. Igual que sabía que guardaría su número bajo la L en mi teléfono, aunque nunca lo usaría. Esto es lo correcto, dijo. Lo sé, lo más sensato. Lo sé. Entonces, ¿por qué se siente tan mal? No tenía una respuesta para eso. Quizás porque lo correcto y lo que se siente bien no siempre son lo mismo. Quizás porque hacer lo que se supone que debes hacer a veces significa ignorar lo que realmente quieres. O quizás porque algunas conexiones son demasiado fuertes para romperse limpiamente, por mucho sentido que tenga romperlas. El martes llegó demasiado rápido. Cargué mi coche por la mañana antes de ir al trabajo. Todo lo que poseía cabía fácilmente en el asiento trasero y el maletero. Mark estaba en la oficina, Josh en su propio trabajo en el centro. Solo Laura y yo en el camino de entrada, fingiendo que esta era una despedida normal. Conduce con cuidado, dijo. Lo haré. Y llama si necesitas algo, cosas de mudanza, recomendaciones de tiendas en el barrio. Vale, pero ambos sabíamos que no llamaría. No podía llamar. Me entregó una bolsa con sándwiches y fruta. Suficiente almuerzo para 3 personas. Comida para el camino, dijo con una sonrisa que no le salía del todo bien. Gracias. Me subí al coche y arranqué el motor. Bajé la ventanilla para despedirme correctamente. Laura se inclinó, su cara a la altura de la mía. Cuídate mucho, Daniel. Tú también. Por un segundo, pensé que iba a decir algo más, algo importante, pero entonces la señora García apareció en su porche, al otro lado de la calle, regando plantas que probablemente no necesitaban ser regadas. Hasta pronto, dijo Laura en su lugar, enderezándose. Hasta pronto. Salí del camino de entrada lentamente, observándola por el espejo retrovisor. Se quedó allí hasta que doblé la esquina, con una mano levantada en un pequeño saludo. Después de eso, no volví a mirar atrás. El piso era exactamente lo que esperaba. Limpio, tranquilo, vacío. Desempaqué mis pocas pertenencias, preparé la cama, puse los sándwiches de Laura en el frigorífico. Traté de convencerme de que esto era lo que significaba madurar, asumir responsabilidades, tomar las decisiones correctas. Pero esa noche, tumbado en mi nueva cama en mi nuevo sitio, solo podía pensar en el tic-tac del reloj de pared de su cocina, el zumbido de su frigorífico a medianoche, la forma en que Laura se veía con la tenue luz de las farolas de la calle. Pasaron 3 semanas. Me adapté a mi nuevo trabajo, a mi nueva rutina. Trabajo, casa, dormir, repetir, sin conversaciones hasta altas horas, sin café perfectamente preparado esperándome al despertar, sin perfume cítrico flotando en los pasillos. Estaba mejorando, pasando página. Entonces recibí el mensaje. Número desconocido, enviado a las 23:47 un jueves. Espero que estés bien, eso es todo. Sin nombre, sin explicación. Pero yo sabía. Me quedé mirando ese mensaje durante 20 minutos. Escribí y borré una docena de respuestas diferentes, largas explicando cómo estaba, cortas preguntando cómo estaba ella, enfadadas preguntando por qué me escribía cuando habíamos acordado no hacerlo,
Finalmente, respondí con 2 palabras. Tú también. Inmediatamente aparecieron 3 puntos, como si hubiera estado esperando, pero luego desaparecieron, sin mensaje de seguimiento, sin explicación, solo silencio. Puse el teléfono boca abajo en mi mesilla de noche y me quedé escuchando las tuberías del edificio silbar y gemir, sonidos que me recordaban al agua lejana de la ducha, al vapor subiendo entre nosotros en el umbral de un baño. Nunca respondí a ese mensaje, y ella nunca envió otro, pero lo guardé. Todavía lo tengo. De hecho, a veces, a altas horas de la noche, cuando no puedo dormir, lo leo de nuevo. Espero que estés bien. Eso es todo. Palabras tan sencillas, pero cargadas con todo lo que no podíamos decir. 2 meses después, Josh llamó. Oye, ¿quieres venir a cenar a casa de mis padres este fin de semana? Nada importante, solo unos viejos amigos para pasar el rato. Casi dije que no. Debería haber dicho que no. Claro, me oí decir en su lugar. Genial. El sábado a las 7. Mi madre va a hacer ese plato de pollo que te gusta. Claro que sí. El sábado amaneció gris y lluvioso. Estaba al final de su camino de entrada exactamente a las 7, mirando esa gran casa blanca iluminada desde dentro. A través de la ventana de la cocina podía ver gente moviéndose, riendo, sonidos normales de una cena de fin de semana. Casi me doy la vuelta y me marcho. Pero entonces la puerta principal se abrió y apareció Josh, haciéndome señas para que subiera por el sendero. Ahí está, el triunfador del mundo corporativo. Dentro, todo parecía exactamente igual. Los mismos muebles, el mismo olor a ropa limpia y flores frescas, el mismo reloj de pared haciendo tic-tac en la cocina. Mark me saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa genuina. Preguntó por mi trabajo, mi piso, cómo me estaba adaptando, sin incomodidad, sin doble sentido, solo un interés amistoso por cómo me iba. Y entonces la vi, Laura, de pie junto a la vitrocerámica, removiendo algo que olía increíble, el pelo recogido en esa coleta informal que recordaba, un sencillo vestido negro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero que le quedaba sin esfuerzo. Se giró cuando Josh dijo mi nombre, y por un segundo, nuestras miradas se encontraron a través de aquella cocina familiar. Daniel, dijo, acercándose con una sonrisa que parecía genuina y cuidadosamente controlada a la vez. Qué alegría verte. El abrazo fue breve, apropiado, el tipo de abrazo que le darías al amigo de tu hijo que solía quedarse en tu habitación de invitados. Pero percibí un toque de ese perfume cítrico. Sentí el calor de sus brazos alrededor de mí durante exactamente 3 segundos. Se te ve bien, dijo, retrocediendo. Gracias. A ti también. Y así era, más sana de alguna manera, menos cansada de lo que recordaba, como si cualquier peso que hubiera estado cargando ese verano finalmente se hubiera aligerado. La cena fue agradable, cómoda, me puse al día con viejos amigos, conté historias sobre mi nuevo trabajo, me reí de los chistes malos de Josh, cosas normales, pero estuve hiperconsciente de Laura todo el tiempo. La forma en que se movía por la cocina, rellenando vasos y sacando más comida. Cómo se reía de algo que dijo Mark y le tocó el hombro como hacen las esposas. El hecho de que parecía asentada, contenta de una forma que no lo había estado cuando yo vivía allí. Quizás mi partida también le había sentado bien a ella. Después de la cena, la gente empezó a irse hacia el salón. Yo me quedé para ayudar a recoger. Los viejos hábitos se apoderaron de mí. No tienes por qué hacer eso, dijo Laura, pero no me impidió recoger los platos. Recuperamos nuestro viejo ritmo. Ella en el fregadero, yo secando los platos, pero diferente ahora, más cuidadoso, más consciente del espacio entre nosotros. ¿Qué tal el piso? Preguntó. Bien, tranquilo. ¿Y el trabajo? Muy bien. El amigo de Mark ha sido genial. Me está enseñando mucho.
Me alegro. La cocina se estaba vaciando a medida que la gente se movía al salón. Pronto estaríamos solo nosotros dos, y no estaba seguro de que fuera una buena idea. Probablemente debería irme pronto, dije. Claro, tienes un viaje. Pero ninguno de los dos hizo ningún movimiento hacia el salón donde estaban todos los demás. ¿Laura? ¿Sí? ¿Eres feliz? La pregunta nos sorprendió a ambos. Dejó el plato que estaba lavando y se giró para mirarme. Esa es una pregunta complicada. ¿Lo es? Ella estuvo en silencio mucho tiempo. Fuera, podía oír a Mark riendo por algo en la televisión, el frigorífico zumbando su melodía familiar. Estoy contenta, dijo finalmente, que es más de lo que estaba este verano. Bien, eso es bueno. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Pensé en mi piso tranquilo, mi trabajo estructurado, la vida sencilla y sin complicaciones que estaba construyendo. Estoy en ello. Ella sonrió ante eso. Una sonrisa de verdad esta vez, no la cuidadosa de antes. Eso es sincero. Lo intento. Eso lo recuerdo de ti. El salón estalló en carcajadas de nuevo. Alguien probablemente había encontrado fotos antiguas de la Universidad de Mark, o había empezado a contar historias sobre la adolescencia de Josh. Debería volver, dijo Laura. Sí, yo también, pero nos quedamos allí un momento más, solo mirándonos en esa cocina donde habíamos compartido tantas conversaciones hasta altas horas. Daniel, sí, gracias por irte cuando lo hiciste. Sé que no fue fácil, pero era lo correcto. Sí, lo era. La acompañé al salón, me despedí de los demás, hice planes para quedar con Josh el siguiente fin de semana. Cosas normales de amigos. Laura me acompañó a la puerta, otro viejo hábito. Salimos al porche y la luz con sensor de movimiento se encendió automáticamente. Conduce con cuidado, dijo. Lo haré. Por un segundo, nos quedamos allí bajo la brillante luz del porche, mirándonos. Dos personas que casi habían cometido un terrible error y de alguna manera habían logrado no hacerlo. Cuídate mucho, dijo. Tú también. Bajé por el camino de entrada lentamente, sacando las llaves del bolsillo. En la acera me di la vuelta. Laura seguía de pie en el porche, con los brazos cruzados contra el frío de la tarde. Levantó una mano en un pequeño saludo. Le devolví el saludo. Luego me subí al coche y me marché, observando por el espejo retrovisor cómo la luz con sensor de movimiento se apagaba detrás de mí. Eso fue hace 6 meses. Todavía vivo en el mismo piso. Todavía trabajo en el mismo sitio. Todavía paso a veces por su barrio, aunque no tan a menudo como antes. Josh y yo quedamos cada pocas semanas. Cosas de amigos, sin más. Él nunca menciona ese verano, y yo nunca pregunto por Laura. Por lo que él sabe, no pasó nada. Su madre fue amable con su amigo sin un duro que necesitaba un sitio donde quedarse, y luego yo me mudé cuando me recuperé, lo cual es cierto, solo que no toda la verdad. Mark me envió una tarjeta de Navidad este año, una cosa formal con su foto familiar y una nota deseando que mi carrera fuera bien. La letra de Laura estaba dentro. Espero que encuentres lo que buscas. L. Guardo esa tarjeta en mi frigorífico. No sé por qué. A veces cuando estoy en la ducha con la puerta cerrada por costumbre, oigo pasos en el pasillo, vecinos que van y vienen, ruidos normales de piso, pero por un segundo mi corazón todavía se acelera y pienso en una mujer con un albornoz blanco de algodón haciendo una pregunta peligrosa en un cuarto de baño lleno de vapor. ¿Te gustan las mujeres mayores? Todavía no sé qué habría pasado si le hubiera respondido de otra manera en aquella ducha, pero algunas preguntas es más seguro que resuenen en tu cabeza que ser pronunciadas en voz alta de nuevo.